El aire en la terraza vibraba con una tensión palpable, más densa que la noche húmeda que envolvía Madrid. Marina, con 31 años y un corazón que latía desbocado, se aferraba a la barra de hierro como si buscara apoyo físico ante el torbellino emocional que la inundaba. A su lado, Alejandro, amigo íntimo de Eduardo, sonreía con una complicidad que calentaba sus mejillas más allá del calor nocturno. Habían pasado horas hablando, riendo, dejándose llevar por un ritmo fluido y cómodo que solo se da entre quienes comparten un idioma silencioso, una intimidad forjada en años de amistad compartida con Eduardo. Pero esa noche, la conversación había tomado un giro insospechado. Las miradas se prolongaban más allá del chiste compartido, los toques casuales se hacían más intensos, cargados de una electricidad que Marina no lograba ignorar. Alejandro, con su mirada cálida y profunda, le hablaba de poesía y de sueños, sus palabras rozando su piel como las brisas del mar que ambos amaban. En ese instante, la barrera entre la amistad y algo más se desdibujó, dejando paso a un deseo inesperado y embriagador. Marina sintió como su cuerpo respondía con una hormiga recorriendo su columna vertebral, ascendiendo hasta el nudo cálido en su garganta. Se inclinó hacia él, guiada por una fuerza invisible, y sus labios encontraron los de Alejandro en un beso lento y profundo. El sabor a tabaco y a mar del otro se fusionó con el suyo en una sinfonía sensual que la sumergió en un remolino de emociones. El mundo exterior, con Eduardo ausente en su viaje, se desvaneció, dejando solo a ellos dos atrapados en un universo de deseo donde la pasión brotaba como una flor nocturna bajo la luz tenue de la luna. Marina se entregaba a ese nuevo territorio con una mezcla de miedo y deleite. El roce de sus cuerpos, la intensidad de las caricias que parecían esculpir su piel, todo resonaba con una vibración desconocida pero profundamente familiar. En ese abrazo, en esa danza sensual bajo el cielo estrellado, Marina encontró un fuego que no sabía que albergaba, una pasión que desafiaba los límites impuestos por la razón y la lealtad, y la arrastraba hacia un abismo de emociones sin nombre. El deseo se intensificó con cada suspiro compartido, cada roce furtivo. Las texturas de sus cuerpos, antes conocidas solo a través del contexto de la amistad, ahora cobraban una nueva dimensión bajo la luz tenue de la luna. El algodón suave de su camisa rozando la tersura de su piel, el calor de sus brazos envolviéndola como un abrigo en una noche fría, todo se convertía en un lenguaje sensual que Marina interpretaba con una creciente emoción. Alejandro, con manos suaves pero firmes, exploraba los contornos de su cuerpo, despertando sensaciones nuevas y desconocidas. Cada paladar de sus dedos sobre su espalda, cada caricia guiada por la mandíbula hasta el cuello, desataban un torbellino de hormigueos que recorrían su organismo como una cascada eléctrica. En esos instantes, Marina se entregaba sin reservas a la danza sensual, olvidándose del tiempo, del deber y de Eduardo. Su mente se centraba únicamente en el presente, en la intensidad del encuentro con Alejandro, en ese fuego nuevo que ardía dentro de ella. Sus palabras, ahora susurros cargados de deseo, se perdían entre las caricias, creando un coro íntimo y embriagador. Hablaban de su piel, de los aromas que se mezclaban en el aire, de la luna plateada que los bañaba con su luz espectral. Cada frase era una pincelada que pintaba un cuadro sensual y exclusivo, un universo creado solo para ellos dos. En ese abrazo silencioso y cargado de emociones, Marina encontró una liberación inesperada. Un placer que trascendía lo físico, un viaje a las profundidades de su propia sensualidad que la dejaba aturdida y fascinada. El miedo inicial se disipaba lentamente, reemplazado por una euforia creciente. Se entregaba a la experiencia con una mezcla de culpa y deleite, sintiendo la paradoja como una nueva melodía en esta danza erótica bajo el cielo nocturno. Y mientras las estrellas parecían observarles con complicidad, Marina comprendió que había cruzado un umbral sin retorno,
adentrándose en un territorio desconocido lleno de placeres intensos y dilemas morales que solo el amanecer podría revelar con toda su complejidad. El alba se colaba tímidamente entre las cortinas, tiñendo los techos de tonos rosados y azules pálido, como una acuarela borrosa anunciando un nuevo día. Marina, aún envuelta en los restos del éxtasis, observaba al despertar a través de la ventana cómo la ciudad comenzaba a despuntar. A su lado, Alejandro dormía plácidamente, con el rostro relajado y un leve suspiro escapándole entre los labios. El calor residual de su cuerpo se extendía sobre ella como una manta protectora, recordándole vívidamente la noche que habían vivido. Una mezcla de emociones inundó a Marina, la euforia del placer aún palpitaba en sus venas, pero se mezclaba con un nudo de culpa y ansiedad creciente. La imagen de Eduardo, ausente en su viaje, resonaba en su mente como un eco lejano, recordándole la traición que había cometido. El peso de la mentira se hacía cada vez más tangible. Se levantó con cautela, sin despertar a Alejandro, y caminó hacia el espejo. En el reflejo, vio una mujer cambiada, los ojos brillantes, labios ligeramente hinchados, un rubor rosado aún presente en sus mejillas como testimonio silencioso de la noche anterior. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer la intensidad del deseo que había liberado, el lado salvaje que se había desatado dentro de ella. Miró a Alejandro, todavía dormido, y una oleada de culpa la abrumó. A pesar del placer experimentado, ahora veía la fragilidad de lo que habían construido con Eduardo, la lealtad quebrada, el engaño que colgaba como una sombra sobre ellos. El peso de sus acciones se volvía insoportable. De pronto, un ruido en la calle la sacó de su ensimismamiento. Era Eduardo regresando a casa, anticipando su llegada. El corazón de Marina latía con fuerza, amenazando con saltar por la garganta. Debía enfrentar las consecuencias, el espejo reflejaba ahora una mujer dividida, atrapada entre el deseo vivido y la tormenta moral que se avecinaba. El amanecer, en lugar de traer claridad, había traído un nuevo dilema: cómo afrontar la verdad ante Eduardo, cómo reconstruir la realidad que había desmoronado en una noche de pasión desenfrenada. Los pasos firmes de Eduardo en el hall resonaban como un trueno en el silencio tenso que reinaba ahora en la terraza. Marina se congeló, atrapada entre la culpa y la impotencia. Alejandro, aún dormido, desconocía la tormenta que se avecinaba. La sombra de Eduardo proyectada en el suelo se alargaba inexorablemente, acercándose al umbral que separaba su mundo idealizado del caos que ella había creado. Tomó una decisión impulsiva, impulsada por un deseo desesperado de evitar el enfrentamiento inmediato. Con movimientos rápidos y silenciosos, ocultó rastros de la noche anterior, buscando borrar las huellas del encuentro apasionado. Pero la realidad se resistía a ser borrada tan fácilmente, un perfume embriagador aún flotaba en el aire, una prenda olvidada sobre la silla servía como testigo mudo. Al abrirse la puerta, Eduardo entró con su habitual sonrisa alegre, pero al verla pálida y con los ojos húmedos, su expresión cambió drásticamente. La alegría se desvaneció, reemplazada por una mirada inquisitiva que penetraba hasta lo más profundo de Marina. Un silencio sepulcral los envolvió, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared, un metrónomo implacable que marcaba el tiempo que se agotaba para la verdad. Marina no pudo sostener la mentira. Las palabras se escaparon como un susurro entrecortado, confesando la traición con una voz llena de dolor y vergüenza. La culpa se materializó en lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. En sus ojos vio la desolación de Eduardo, el reflejo de su propia herida moral. La ruptura fue devastadora, un terremoto que sacudió sus vidas. Las palabras hirientes resonaron en el vacío que ahora separaba a Marina y Eduardo. Alejandro,
despertando al ruido del conflicto, quedó como espectador impotente de una tragedia que él mismo había contribuido a crear. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier reproche. Eduardo, con el corazón destrozado, tomó sus pertenencias y salió sin mirar atrás. Marina se quedó sola, abrazando la culpa como un manto pesado. La pasión fugaz se había evaporado, dejando tras de sí un residuo amargo de arrepentimiento y soledad. En ese instante comprendió que la seducción no siempre conduce al paraíso, a veces abre las puertas al infierno. El amor verdadero, el que Eduardo le había ofrecido con sinceridad, se había desvanecido bajo el peso de su propia fragilidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y autocrítica. Marina se enfrentó a las consecuencias de sus actos, buscando la redención en el arrepentimiento y la responsabilidad. Alejandro, por su parte, se alejó silenciosamente, incapaz de soportar el peso de la culpa compartida. La terraza, antes escenario de un romance prohibido, ahora se convirtió en un monumento silencioso a la traición y a la pérdida. Marina observaba desde allí las noches estrelladas, recordando la noche de pasión desenfrenada y lamentando las vidas que se habían fracturado por una búsqueda fugaz del placer. El precio pagado había sido alto, el amor verdadero sacrificado en aras de un deseo efímero, dejando solo un vacío insoportable como único legado. Solo quedaba aprender de los errores cometidos y buscar la reconstrucción de sí misma, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de encontrar algún día una felicidad genuina, libre de sombras del pasado.